Hola, Yelen, ¿te puedes desmutear o te desmuteamos Hola. nosotros? Sí, hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, se escucha muy bien. Eh, Bien. Te cedo la palabra ya. Bueno, buenos días. Voy a compartir pantalla. Cuando gustes, Yelen. Bueno, ahí están viendo, sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, vengo a contarles que desde Salta creamos alternativas a los embalajes tradicionales que se integran al ambiente sin dañarlo. Nosotros en Fungipor diseñamos envases y embalajes sostenibles, los hacemos a partir de hongos y residuos agroindustriales. Somos un equipo de biólogos, químicos, diseñadores y colaboradores que estamos unidos desde el 2019 y nos une un fuerte propósito que es rediseñar el packaging buscando regenerar el planeta. Sabemos eh, que es o sea, tenemos una misión también que es reemplazar materiales, eh, o sea, buscamos reemplazar y regenerar. Sabemos que es una misión ambiciosa y que requiere de innovación, de un fuerte compromiso y sobre todo lo que hemos aprendido en estos años es que requiere también de un trabajo colaborativo, pero creemos firmemente que podemos transformar un poquitito de la industria del packaging para dejar un impacto que sea positivo y duradero. Nosotros comenzamos, como dije, en el 2019 y veníamos ya cultivando hongos comestibles desde el año 2001. Eso nos dio el impulso y el trabajo, la seguridad en ese trabajo de esos años para poder buscar nuevas alternativas. Eh, Vivimos una crisis ambiental urgente y el packaging es parte de ese problema. Los envases y embalajes representan el 40% de los plásticos producidos en el mundo y lo peor de todo es que se usan una sola vez y se tiran, se descartan. Constituyen uno de los principales residuos urbanos, o sea, materiales como el poliestireno expandido, como el PET, son especialmente problemáticos porque no se reciclan fácilmente y persisten durante siglos. Nuestra solución, o sea, en Fungipor lo que creemos que el diseño es una herramienta poderosa para poder transformar básicamente la manera en que producimos y en que consumimos. Lo que hoy nosotros, o lo que comúnmente se llama un residuo, puede ser el punto de partida para este tipo de soluciones. Por eso, además, trabajamos con el micelio, que es el cuerpo vegetativo de los hongos, que les sirve para nutrirse y en nuestro caso actúa como un pegamento natural. Lo combinamos con desechos agroindustriales locales, como pueden ser cáscaras, bagazos, fibras vegetales. Y en nuestro caso utilizamos el poroto, todo el descarte del poroto queda desperdiciado aquí en el campo. Nosotros estamos ubicados en una zona porotera que se llama, el lugar es Valle del Lerma y se producen entre Salta y Jujuy aproximadamente unas 480.000 hectáreas de poroto. Entonces todo ese descarte queda desperdiciado en el campo.
Antes, si no lo recolectábamos, muchas veces muy poquito es usado por el productor para hacer otro cultivo acá en Salta, que es el tabaco, y lo deja como para iniciar parte de de los canales que se hacen de riego. Pero todo lo demás necesita que lo saquen del campo, porque si no los terminan quemando. Por ahí algunos productores hoy ya están más concientizados y también incorporan parte de este descarte al campo. Bueno, y así nosotros convertimos lo que se descarta en un nuevo material. Aplicamos los principios de la economía circular, o sea, nuestra producción empieza, como dije recién, en todo lo que es los residuos vegetales, o sea, recolectamos en el campo todas esas fibras de los cultivos locales. No solamente nos enfocamos por ejemplo, en el desperdicio de porotos, sino que también utilizamos otros tipos de descarte para no tener una dependencia de un solo residuo agrícola y poder buscar alternativas, y más que nada es para poder producir en escala nuestros productos. Entonces empieza con los residuos vegetales. Luego al micelio lo cultivamos en laboratorio para que se alimente de estos residuos, y por otro lado nuestro equipo de diseño hace todo lo que es el diseño de moldes. Trabajamos básicamente con impresión 3D, eh, porque hacemos productos personalizados. Entonces hablamos con ese cliente y vemos la característica del producto que necesita para poder diseñar. Después se hace un crecimiento, porque a nosotros nos gusta decir, bueno, o sea, básicamente no fabricamos, sino que cultivamos. Entonces ese crecimiento, esa mezcla se deja crecer en un ambiente controlado, y finalmente lo que hacemos es desmoldar y secamos esa pieza. Y bueno, lo mejor es que cuando el envase ya no se usa, puede compostarse en una maceta en nuestra casa o incorporarlo en nuestra compostera. O sea, no termina en un basural, sino que vuelve a la tierra como nutriente. Nuestro material es 100% compostable, como dije recién, se degrada naturalmente en pocas semanas, sin dejar ningún tipo de residuo tóxico. Nosotros no le hacemos ningún tipo de agregado, solo algunos tratamientos para poder darle mayor impermeabilidad, pero siempre son con resinas totalmente naturales. Es liviano, pero es resistente a la vez. Y bueno, es diseñado para integrarse a diferentes industrias. O sea, a medida que nosotros podemos escalar en la producción, podemos hacer una producción escalable, mejor dicho, y con costos competitivos. Lo que hacemos básicamente es fusionar la biología con el diseño para ofrecer este tipo de solución. Nosotros en el año 2022 obtuvimos el sello de bioproducto argentino en sostenibilidad, que es otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y bueno, eso a nosotros nos da mucha visibilidad, es como que trabajamos en conjunto. Ahora tienen varias iniciativas, entonces nos otorga visibilidad y también ser un producto reconocido a nivel nacional y internacional, aparte de la difusión que te da el proyecto. Como decía, bueno, nosotros diseñamos desde la biología, o sea, lo que hacemos es trabajar con el micelio que crece, se adapta y se alimenta con todos los residuos, y lo guiamos para que cumpla su función, y cuando finalice
su utilidad pueda regresar a la tierra. Eh, la naturaleza en sí no genera residuos, sino que genera ciclos, y nosotros desde Fungipor lo que hacemos es tomar esa lógica como un modelo para buscar y repensar lo que es el packaging desde su origen. Nosotros hace poco trabajamos, por ejemplo, con una marca local de cosméticos que lo que buscaban las chicas era una alternativa para sus embalajes. Entonces, cuando nosotros trabajamos y hacemos primero un prototipo, primero el diseño y luego el prototipo, se lo mandamos al cliente, y cuando recibieron el primer prototipo del material de Fungipor, no solo quedaron encantadas con la estética, por ejemplo, natural y lo suave que es el material de acuerdo a las terminaciones que se le dan, sino que también se sorprendieron porque ellas podían comunicar desde la marca cómo podían compostar el envase en la casa y no tirarlo en la basura, o poder darle una nueva utilidad como sembrar una planta o buscarle una utilidad y que no, que el ciclo, digamos, termine ahí. Este, para ellos fue un paso concreto para acercarse a este modelo de producción y de consumo más consciente y circular. De hecho, hoy lo están comunicando desde su página y desde su marca. Nosotros hoy trabajamos principalmente con el sector cosmético, pero el potencial de este material va mucho más allá, y estamos convencidos que el futuro del packaging no se diseña, sino que se cultiva. Em, bueno, encantados de haber participado de esta charla, y pueden encontrarnos en Fungipor, en nuestra página web y en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ayelen. Gracias a usted. Por ahí hay un dato que no dijo en la presentación, que están ampliando sus plantas, así que para Sí, producir más y mejor. Eh, Vamos a unificar el post con las preguntas. Ahora bien. está Leo Majul con la investigación que viene llevando a cabo con cuero fúngico. Eh, Leo, no te quiero mandar WhatsApp, sé que estás ahí. Eh, si querés, ahí está. Ah, perdón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Sí, 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 acá estamos. Eh, comparto Sí, compartinos, por favor. desde acá. Ok. A ver, eso. A ver, disculpen, ¿saben que voy a tener que cambiar de Ok, dispositivo? ¿Pueden esperarme dale, dale. Sí, un y minuto? vuelvo a hacer la presentación de Sí, la sí, sí. investigación de Leo. Leo es biólogo que está en el laboratorio donde pueden, más allá de los hongos, trabajan mucho en la investigación con líquenes y tienen otros tipos de líquenes. Eh, y tienen bastantes búsquedas de tanto de hongos o líquenes, tanto en el sur y en Misiones mucho, donde florecen bastantes especies y variedades en cuanto al, dependiendo la producción que quieran llevar adelante. Y fueron seleccionando bastantes riguroso el... Perdón, te interrumpo. Que de paso hay una pregunta para Yelén, así mientras. Dale. Una simple pregunta igual, si los hongos que utilizan son comestibles. Ahí está, estaba muteada. No, los hongos que utilizamos, o sea, no, en nuestro caso se pueden usar, al principio cuando nosotros comenzamos a trabajar, trabajábamos con el micelio de la gírgola, que es un hongo comestible que nosotros lo cultivamos acá
en nuestros invernaderos, pero ahora trabajamos mucho con Ganoderma. Es un hongo que no se usa con fines, o sea, comestibles, que lo podés comer como puede ser un champiñón, sino que se utiliza también hoy en la parte de la medicina, así que hoy utilizamos ese hongo. Hola, ¿qué tal? Una preguntita, felicitaciones por el proyecto. ¿Cómo sería, si nos puedes contar brevemente, el proceso desde que se cultiva hasta que se llega, por ejemplo, a esa cajita que veíamos ahí, ese contenedor de esa crema? ¿Qué tiempo lleva? Un poco, si, algo del proceso, si podés comentarnos. Bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es en laboratorio producir el micelio. Y por otro lado, hacemos toda la preparación del residuo agrícola. Como dije, mayoritariamente usamos paja de poroto. Ese sustrato lo esterilizamos y lo sembramos con el micelio. Preparamos bolsas de entre 500 gramos y 2 kilos. Esas bolsas, una vez que están colonizadas con el micelio, o sea, pasan a una sala de incubación, pasan aproximadamente, por ejemplo, una bolsa de 1 kilo, logramos la colonización en unos 10 a 12 días. Entonces, una vez que está colonizada, tenemos cámaras donde las ponemos a esas bolsas con temperatura y humedad controlada, temperaturas bajas. Entonces, las podemos utilizar y volver a triturar y llenar moldes cuando necesitamos. Esa es la forma que hoy buscamos y que encontramos para poder escalar nuestro proceso productivo. Entonces se tritura con el micelio y ya crecido y dentro del molde vuelve otra vez a colonizar todo el micelio, la cajita o el envase de gotero, por ejemplo. Entonces tenemos 3 días más para que ese material y ese envase esté listo, se desmolda, luego va a un horno de secado y en ese horno de secado se deshidrata, entonces no va a crecer el honguito, que es la duda que tiene todo el mundo. Se deshidrata y ya estaría listo para poder embalar cualquier producto o si no, estoquearlo. Gracias, Ayelen. No, Vamos gracias a a ustedes. un intercambio de exposiciones. Quiero invitar a Silvia Flores, investigadora del laboratorio ITAPROC con ICETUBA, que nos va a estar contando, como le gusta llamarlos a ellos, sobre la etiqueta inteligente. Ah, listo, ahí está. Hola, bueno, buenos días a todos. Eh, Primero, en principal, quería agradecer, bueno, a Aníbal por la invitación a participar de las charlas. La verdad que es un ambiente un poco nuevo para nosotros, no estamos en la misma área, nosotros venimos de la academia y de la investigación, pero bueno, está muy bueno interactuar con otras áreas para poder abrir a la cabeza. Em, Hoy les voy a contar un poquito lo que trabajamos nosotros en el laboratorio, que tiene que ver con desarrollos de materiales biodegradables con aplicación en preservación de alimentos, ¿no? Porque venimos de grupos del área de alimentos. Y en particular voy a hacer más hincapié en el packaging inteligente, bueno, justamente para aplicaciones en alimentos. Así que voy a adelantar con esto. Ahí está.
Bueno, para introducir un poco qué problemáticas digamos, tuvimos especial atención para poder avanzar en los trabajos, acá puse cuatro ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una de las problemáticas que nos inspiraron para los trabajos es, por un lado, la gran cantidad de desperdicios y pérdidas que hay de alimentos. Sabemos que hay una estadística que dice que el 30% se desperdicia en las distintas etapas de producción. Entonces, para poder aportar alguna solución a eso, no sé si anda el puntero. Parece que no anda el puntero. A ver si no encuentro el puntero. Puntero a este, mira. Ah, es el del medio, El del perdón. Gracias. Bueno, entonces, para aportar alguna solución desde el punto de vista de la extensión de la vida útil de los alimentos y evitar o reducir la pérdida, es que nos abocamos a desarrollar empaquetamientos activos e inteligentes, ¿sí? Activos nos referimos a que tienen alguna funcionalidad adicional a la de barrera clásica que ya conocemos, que nos permite bajar, ¿no es cierto?, la probabilidad de contaminación todo y extenderle desde ese punto de vista la vida útil. Y inteligente en el sentido de que es algún aditamento que tiene el envase en sí para poder comunicar sobre la calidad del producto al consumidor. Alguna decisión al respecto. Ya voy a profundizar un poquito más los que sigan. Ahora sí, ahí está. Bueno, y la segunda problemática era la generación de subproductos, que bueno, ya Gabriela contó bastante hoy a la mañana, más temprano, de la industrialización, bueno, de otros alimentos, ¿no? Ya la cadena de valor nos arroja toda una serie de fluentes, o bueno, ya no llamados residuos, sino nuevos insumos para otras ramas. Y ahí es donde queremos aprovechar esos subproductos para agregarles valor, por ejemplo, extrayéndoles algún compuesto de valor agregado, algún bioactivo con alguna propiedad antioxidante, antimicrobiana. Es decir, transformar esos descartes en nuevos insumos que pueden ser agregados, ¿sí?, a los materiales que ya venimos desarrollando, para otorgarles una funcionalidad diferente. Y todo eso de manera sostenible, es decir, aplicando procesos que sean amigables con el ambiente y, bueno, que no generen una contaminación muy grande. Otro aspecto era, bueno, el impacto negativo que tienen los materiales de empaquetamiento tradicionales derivados del petróleo, ¿no? Ya sabemos que se acumulan en el ambiente, contaminando suelos y fuentes de agua. Ahora está el tema de los microplásticos, ¿no?, muy, muy en boga. Y desde ahí es que pensamos el desarrollo de materiales a partir de biopolímeros, es decir, polímeros de fuente biomásica, ¿sí?, principalmente de fuente vegetal, para producir láminas, films, contenedores o material particulado. Y por último, bueno, un poco también aportando al tema ¿no?, de la parte social, estos insumos que nos proveemos para generar estos materiales, sería bueno también que provengan de ciertas regiones, por ejemplo, del país, que tienen economías un poco atrasadas, ¿no es cierto?, para poder darles una mano, de alguna manera, para que se desarrollen un poco más, ¿no?, de la parte económica. Por ejemplo, usamos almidones de mandioca que vienen de la zona de la Mesopotamia, que por ahí es un almidón no tan utilizado si lo comparamos con el de maíz, ¿no? Bueno, y otras fuentes también de frutas, por ejemplo, de la zona también del noreste, es decir, aprovechar la producción local para generar nuestros insumos para los materiales. Bueno, en ese sentido es que armé bueno, el esquema, ¿sí?, de la economía circular, un poco tratando de meter, digamos, nuestras materias primas y nuestros procesos en este ciclo, para ver si podíamos cumplir con estas premisas, ¿no?, del ecodiseño y la economía circular. No me quedó tan lindo como el de Gabriela, pero bueno, acá les pongo un poco que mostramos las materias primas que usamos, como el almidón de mandioca, por ejemplo, y pensando en cómo diseñar materiales a partir de esas fuentes de biopolímeros, es que hemos desarrollado, por ejemplo, láminas y films por extrusión o por casteo, ¿no?, que es una de las técnicas más sencillas para hacer en el laboratorio. Nosotros, como estamos en la universidad, no tenemos por ahí tanto
todavía, ¿no? Tanto acceso a los equipos que se usan a nivel de la industria. Pero bueno, allá vamos tratando de asociarnos para eso, ¿no? Pero bueno, mientras tanto en el laboratorio usamos escalas más chicas, como por ejemplo láminas por casteo que se obtienen en una cápsula de Petri, por ejemplo, evaporando solvente. Como vienen de fuentes biodegradables, ya hemos testeado y medido que se biodegradan muy rápidamente y no dejan, digamos, prácticamente residuos, ¿no?, en el suelo, porque bueno, vienen del almidón y de otros componentes que también son biodegradables. Otras fuentes, por ejemplo, la soja, vegetales como el repollo, la remolacha, productos de mar, frutas, bueno, pueden pasar directamente a la parte industrial, donde se obtienen, bueno, los productos industrializados, como conservas, aceites, harinas, etcétera. Y obviamente esos procesos nos generan subproductos de descarte, entre comillas, como por ejemplo las cáscaras, ¿no?, de las langostas, eh, donde se obtiene el quitosano, que es otro biopolímero, que también tiene propiedades filmógenas, y bueno, las aprovechamos, ¿no?, para hacer también films. Los descartes de los vegetales que no entran en estándares para ser vendidos directamente, pueden también ser usados para extraer bioactivos como colorantes, en este caso la remolacha, el expeller de soja que viene del aceite, ¿no?, de la prensada del aceite, también lo usamos para obtener fibra y material celulósico, y lo mismo las frutas, como las cáscaras que salen después de hacer jugo, se pueden utilizar para obtener extractos de compuestos bioactivos. Entonces, en esa transformación de los descartes es que obtenemos, por ejemplo, polvos ricos en colorantes naturales, fibras celulósicas, extractos de frutas, por ejemplo, de aceites, y partículas, por ejemplo, estas son, no se ven muy bien porque están, digamos, aumentadas con el microscopio, a partir del expeller de soja. Entonces, estos insumos transformados y agregados de valor nos pueden servir, y de hecho los usamos, para obtener otros materiales con propiedades diferentes, ¿no?, a las que no lo tenían, porque bueno, les hemos agregado algún valor adicional, una función extra, como puede ser antimicrobiana, antioxidante, o refuerzos. Las celulosas principalmente vienen bien para aumentar las propiedades mecánicas en cuanto a resistencia, ¿no?, del material. Y bueno, y en ese aspecto es que nos abocamos a generar estos materiales que llamamos activos o inteligentes. Entonces son como dos familias. Dentro de los activos, ¿sí?, tenemos bueno, las películas y láminas que ya les mostré, a partir del almidón, porque puede ser también modificado, hemos también incursionado en eso. Y les hemos agregado a la formulación, por ejemplo, sorbato de potasio, aceites esenciales, nicina, natamicina, extractos naturales, todos compuestos con propiedades o antioxidantes o antimicrobianas. Todo eso para proteger al producto, ¿no?, del desarrollo microbiano que puede estar en la misma materia prima o del exterior, ¿no?, en el ambiente. Y bueno, como les dije recién, otros biopolímeros también pueden ser mezclados con el almidón, como el quitosano, o agregado de fibras para mejorar la parte mecánica. Eso en el caso de los activos. En el caso de los inteligentes, los hemos obtenido a partir también del almidón modificado o nativo, agregándole los pigmentos naturales, por ejemplo, extraídos de la remolacha o del repollo. Y eso nos venía bien, o aprovechamos la capacidad que tienen esos pigmentos para cambiar de color frente a cambios de pH. Y los cambios de pH vienen asociados al desarrollo o el almacenamiento de los alimentos y su deterioro, ¿sí? Entonces nos permiten de alguna manera relacionar el color con algún cambio, ¿no?, en el producto. Pero bueno, como les comentaba, estos procesos que usamos en el laboratorio no son escalables, y entonces para poder transferir más fácilmente empezamos a incursionar también en otras técnicas más, digamos, industriales, como la extrusión. Y bueno, ahí fuimos empezando haciendo algunos pellets ricos en algunos de estos compuestos, o llamados también buster batches, ¿no?, que pueden servir para generar materiales no a mayor escala, ya sea films, contenedores, etc. En cualquiera de los casos, los beneficios que uno puede resaltar puede ser la modulación de la resistencia mecánica, es decir, modulando la formulación uno puede ir generando materiales más o menos resistentes.
todos en general son muy buena barrera al oxígeno por el tipo de material que los constituyen. Es decir, si el alimento tiene alto contenido lipídico, bueno, vamos a evitar las oxidaciones. Bueno, nos permite generar estos envases activos o inteligentes y lo que ya había mencionado sobre la biodegradabilidad. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, para los envases activos, como envase primario, ya que tiene que estar en contacto directo con el producto, es una alternativa. Hemos probado alimentos en base vegetal, como snacks a base de calabaza, productos cárnicos como derivados del pollo o del pescado. Estos son unas especies de salchichas, ¿no?, que están apoyadas en estos films activos. En este caso son plaquitas. Quesos y derivados, puede ser queso rallado, quesos de distinta dureza, o otro tipo de alimentos frescos como las masas que están acá abajo, que están separadas con estos films, ¿sí? O sea, los separadores son estos. Cada uno de ellos va a presentar el beneficio, digamos, de actuar con sus diferentes capacidades de barrera. Son muy buena barrera a la luz UV, son muy buena barrera al oxígeno, bueno, el dióxido de carbono. También pueden interactuar con los componentes del mismo film y el alimento en cuanto a si tienen algún lípido, el antimicrobiano, algún antioxidante, etcétera, ¿no? Puede haber un intercambio que puede ser deseado. Y también, bueno, la clásica protección física para facilitar el manipuleo, digamos, la protección física del producto. Pero además de las propiedades de barrera, no nos olvidemos que tienen la parte activa, es decir, el hecho de contener compuestos antimicrobianos antioxidantes que pueden interactuar ya sea con el producto en sí o con su entorno dentro del producto para extenderle la vida útil, ¿no? En este caso sería el caso de los antimicrobianos, por ejemplo. Acá están también otros tipos de materiales activos que son secuestradores, es decir, los materiales absorben, por ejemplo, algún gas proveniente del producto. Es otra alternativa. Bueno, y en cuanto sí llegamos a los inteligentes ahora, y ya les había comentado que para esto lo que hacemos es incorporarles a las matrices de almidón los pigmentos que, bueno, lo que se eligió y que se estuvo trabajando son pigmentos a partir de remolacho o repollo. Esto nos permitió generar lo que llamamos etiquetas inteligentes, porque, bueno, si miran las escalas de pH, las escalas de colores, van a ver que son bien diferentes en cada uno de los pHs, y eso nos permite tomar o rescatar alguna información del producto. Si el producto genera algún cambio de pH durante el almacenamiento, bueno, podría virar, ¿no es cierto?, el pigmento que está contenido en esa etiqueta. Entonces, bueno, ese cambio de calidad en el producto le permite al consumidor tomar alguna decisión en el sentido de comprarlo o no comprarlo, llevarlo o no llevarlo, consumirlo o no consumirlo. Entonces vamos a tener información sobre la calidad biológica o microbiológica del producto a partir de los cambios de color. No sé si se ve muy bien acá, pero hay unas escalas entre rojos más oscuros y más azules o más verdosos, según el tipo de pigmento que le hayamos agregado, ¿no? Porque no todos responden igual, y creo que acá en la última fila, de hecho, es una mezcla de pigmentos. Entonces, bueno, se fue testeando, ¿no?, el pigmento que respondía mejor a los cambios, por ejemplo, de pH. Acá se ve una escala un poco más ampliada. Y bueno, eso también de alguna manera me permite poder conocer si ya la vida útil del producto llegó a su fin o no. Obviamente el consumidor necesita al mismo tiempo que mirar la etiqueta y su color, también tener una escala, ¿no?, para tomar esa decisión, ¿no?, porque si no, no sabe qué decidir, ¿no? Eso tiene que venir incorporado en el mismo envase. Y también los cambios de color se pueden producir por degradación de los pigmentos en el caso de que haya habido abuso de temperatura, digamos, cuando se quiebra, ¿no?, la cadena de frío, por ejemplo. Entonces, bueno, quisimos aprovechar estas características de los pigmentos de esta manera. Lo que diseñamos básicamente en el laboratorio son prototipos. La verdad, no tenemos todavía un producto que haya sido transferido y que podamos mostrar como con alguna marca. Porque, bueno, no es sencilla la transferencia.
Acá lo que les muestro es un prototipo de aplicación de la película inteligente como indicador de frescura del pescado. Es importante también pensar sobre qué producto se la va a utilizar, porque no todos tienen algún indicador, ¿no?, tan aprovechable, ¿no?, para censar el almacenamiento, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el pescado vino bien porque se deteriora relativamente rápido, y en ese deterioro se generan unos compuestos volátiles que ustedes seguramente habrán sentido cuando el pescado se descompone. Son muy aromáticos, entonces, y muy volátiles, y esa volatilidad hace que esos compuestos toquen, por ejemplo, o lleguen a estar en contacto con la etiqueta que estaría pegada en la tapa, ¿no?, de este envase que contiene el pescado. Gracias a esa interacción entre los, que son aminas, ¿no?, son productos aminados, eh, que se desprenden del pescado a medida que pasa el tiempo, bueno, esa interacción va a cambiar el pH, ¿no?, de la película que contiene los pigmentos, y entonces vamos a ver los cambios de color. Acá está el prototipo del envase cerrado con el producto y la etiqueta ahí del lado interno, digamos. Entonces, bueno, acá hay un ensayo que se hizo en refrigeración. Hola, ya está. Entonces, no sé si se llega a ver bien los cambios entre azules y verdosos, y acá más rojos y más hacia los más verdes. Este cambio, obviamente, se hizo un paralelo para poder asignar la frescura del pescado con recuerdos. Sí, gracias. Entonces, bueno, para poder asignar que este color a los 3 días corresponde al fin de la frescura, hay que hacer un paralelo, ¿no?, con la calidad microbiológica a través de recuentos en el laboratorio. Bueno, entonces nos vino, digamos, bien este ensayo para comprobar que efectivamente la etiqueta respondía bien a ese avance del almacenamiento, y bueno, entonces nos permitía detectar si el producto era fresco o no. Bueno, creo que soy una más. Acá, para finalizar, lo que le querías mostrar era un poco las técnicas que usamos para obtener estos materiales, ¿sí? La técnica más sencilla para nosotros en el laboratorio es el casteo, porque es simplemente ponerlo en un molde disuelto al biopolímero, más todos los aditivos, y hacer que se evapore el solvente y obtenemos el film. Esto no es escalable, por lo tanto, o por lo menos no tan sencillo de escalar. Entonces fuimos probando con otras técnicas como la extrusión, la termocompresión, seguida la extrusión del calandrado o el soplado, que es como se obtienen las bolsas de polietileno, y digamos la obtención de los pellets que luego se van a, o sea, los pellets serían los que salen de la extrusora en un primer paso, y luego por termocompresión, por ejemplo, obtendremos planchas, films, o por soplado también films, etcétera. Hay como distintas opciones posterior a los pellets. La inyección o el moldeo por inyección es otra alternativa. Acá se ve el equipo de inyección con los moldes adicionados o no con las partículas con pigmentos, es decir, serían posibles etiquetas inteligentes. Y más recientemente se incursionó en el electrohilado, ¿sí?, que es una técnica para obtener nanofibras que se van acumulando y entretejiendo para generar un film también, ¿no? Se obtienen film delgados. Bueno, creo que será la última. Acá está el equipo, o parte del equipo del laboratorio del LOCAP, que estamos ahí en Ciudad Universitaria. Acá está el doctor Otálora, que está acá presente en la reunión, que es el que estuvo fabricando las etiquetas y desarrollando ese material en su tesis de doctorado. Y bueno, si quieren contactarse con nosotros, acá están nuestros contactos, nuestros mails, están también las redes sociales del ITAPRO, que es el Instituto de Doble Dependencia UACPET. Nosotros estamos físicamente en el Departamento de Industrias de la UBA, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en Ciudad Universitaria, acá en Núñez. Así que bueno, si nos quieren visitar, estamos contentos de recibirlos. Muchas gracias, Silvia.
Ahora sí vamos con Leo, que va a estar presentando sobre cuero fúngico. Hola Leo, ¿nos escuchás? Sí. Gracias. Disculpe el problema que hubo antes. Es que no estoy en mi casa y bueno, me es complicado a veces compartir. Pero bueno, mi nombre es Leonardo Majul, yo soy también doctor de la Universidad de Buenos Aires. Estoy ahí cerquita de donde está mi colega, al ser en el pabellón 2, que es, digamos, el edificio de al lado un poquito más alejado del pabellón de industrias. Eh, y formo parte del laboratorio de micología experimental y tecnología, que está en el Instituto de Micología y Botánica de doble pertenencia, es UBA CONICET, y también formo parte de un grupo interdisciplinario que se llama Sistemas Materiales, en donde en parte, digamos, hacemos parte de estos desarrollos. Bueno, como bien contó Ayelen, los materiales basados en hongos tienen la característica de ser sustentables principalmente por su composición, que es también altamente biodegradable, y se caracteriza por tener propiedades similares al poliuretano y al poliestireno, ¿sí? Eh, Todos sabemos que ya los materiales plásticos son un problema a nivel ambiental, pero también a nivel humano, ¿sí? Porque forman parte de nosotros, los microplásticos. Y bueno, nosotros lo que se propone, que también un poco como es una propuesta que tiene la misma raíz que la de Ayelen, que son los hongos, básicamente proponemos lo que es la tecnología del micelio. O sea, el micelio, como contaba Ayelen, es el verdadero cuerpo del hongo, ¿sí? Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver son sus estructuras reproductivas, ¿sí? Que vendría a ser en el paralelo de los monolitos de la isla de Pascua, solo la cabeza, solo lo que está arriba de la tierra, mientras que el cuerpo, digamos, la estructura más importante es el micelio. Estas tecnologías también son disculpen, ahí está. Estas tecnologías también son en parte de un tipo de fisiología particular de los organismos, que es los hongos degradadores de madera, y que se caracterizan por poder ciclar, digamos, poder generar biomasa ellos mismos a partir de los residuos lignocelulósicos. Puede ser un acerrín, puede ser, por supuesto, los residuos o los materiales vegetales que hablaba Yelén, tienen una gran capacidad de ciclado, digamos. Yo voy a dar un vistazo rápido de las distintas tecnologías, algunas de las que aplicamos nosotros en nuestro laboratorio, y también como un vistazo para que tengan también en cuenta de los tipos de materiales basados en hongos que hay. Se pueden separar más o menos en tres grupos, los que son los aglomerados, que son los que comentaba Yelen. También está lo que conocemos como micelio puro, y los cueros, que es un derivado también del micelio puro. Los aglomerados son la estructura basal, pero es quizás la más importante y la que más representa a todas estas tecnologías. Como contaba también ayer, son derivados del cultivo de hongos comestibles, porque en este caso, en vez de cosecharse el hongo comestible y luego circularizarse para su consumo, acá la tecnología esta se basa en optimizar la colonización de los sustratos. Entonces es muy importante lo que son las mezclas, las optimizaciones de las mezclas para llevar a cabo todos estos materiales. También, como contaba Ayelen, los hongos en este caso son los cementantes, porque lo que hacen es degradar parcialmente el material vegetal e ir uniendo todas las partículas que componen ese bloque de cultivo, por ejemplo, y lo van hilando y uniendo. El proceso de producción es un proceso de producción bastante abierto, ¿sí? Hay muchos procesos y muy similar al de los hongos comestibles. Se trabaja con cepas conocidas y con residuos
celulósicos, esos se los limpia o se los cultiva en el caso del inóculo en gran masa, luego se lo mezcla y se lo incuba en moldes, que son después aquello que digamos, el objeto, la forma del objeto que uno desea tener. Puede ser embalajes, obviamente, pueden ser otras cosas, por supuesto. Esto luego se cosecha y se inactiva para luego procesar. Y como le contaba antes, lo interesante de los aglomerados es que tienen propiedades físicas similares a lo que llamamos los polímeros, ¿sí? Como el poliuretano, el poliestireno, y aparte de ser biodegradables, tienen un coeficiente de elasticidad similar entre ellos, que es lo interesante, y a su vez, dentro de las propiedades que a nosotros nos interesan mucho, es que son también son retardantes de llama clase B, según la clasificación de Estados Unidos, y aparte son buenos aislantes sonoros, que eso también vamos a ver otra pequeña slide. Entre las aplicaciones están obviamente los embalajes, como contaba Yelén, pero también hay otras aplicaciones que están asociadas, por ejemplo, se los usan para hacer tablas de surf, que es muy simpático, pero es muy interesante porque en el secado este hongo que prácticamente saca todo el aire que tiene, toda el agua que tiene adentro, entonces esos espacios generan pequeñas burbujas de aire o pequeños espacios que están ocupados por aire en vez de agua ahora, y eso le da mayor flotabilidad también. En algunas industrias se lo piensan como relleno en parte de construcción en seco, que es también esa ahí ya es un poco más dudoso porque uno muchas veces no creo que quiera tener partes tan biodegradables dentro de su casa, pero bueno, es una opción quizás para separar ambientes, por ejemplo. Paredes biodegradables son complicadas. Se me corrió. Pero bueno, vayamos a otro tipo de material que nos acerca un poco más a los cueros que charlábamos antes. Bueno, está en base a las fermentaciones anteriores, que son las fermentaciones sólidas, se alcanzaron otro tipo de nivel de fermentación que se llama micelio puro, que básicamente es las hifas de los hongos que en vez de estar invadiendo sustratos, como que se despegan y generan un material completamente flexible, ¿sí? Si ven esta imagen de acá, este es el micelio sin tratar, que luego tiene esta capacidad de torsionarse completamente. Este micelio es relativamente complejo de alcanzar porque requiere cámaras especiales en donde se controla el dióxido de carbono, la temperatura y la humedad relativa, que quizás la humedad relativa no es tan difícil de controlar, pero bueno. No solo eso bueno, es interesante, pero también tiene sus problemas, el micelio puro. Ahora les voy a contar un poco por qué. Existen también otros sistemas innovadores nuevos que todavía no se conocen realmente cómo es su naturaleza, pero estos en vez de ser fermentaciones sólidas, o sea, fermentaciones en restos sólidos, se hacen fermentaciones líquidas como las clásicas de la cerveza, digamos, y aparentemente ya hay unos holandeses que pueden hacer tipo producción continua de micelio puro. Bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones del micelio puro? Obviamente que son las esponjas, por ejemplo, la restitución de esponjas tipo la esponja del poliuretano, pero también muchos postulan el micelio como, si proviene de un hongo comestible, como un micelio que puede reemplazar, por ejemplo, la panceta. Dado que tiene muchas proteínas y azúcares, se produce la reacción de Maillard, que es similar a la misma que se produce en la carne, entonces le da tonos de panceta, pero tiene algunos saborizantes y colorantes. Existe una tecnología que es intermedia entre lo que se llama micelio puro y los aglomerados, que son los paneles insonorizantes. Estos paneles insonorizantes tienen como una capa de micelio puro que le da una textura y que a su vez le brinda
muy buenas capacidades acústicas de absorción de sonido. Esta es una marca que ya existe, que se llama Mogu, es una marca italiana, pero bueno, que es como el ejemplo de estos paneles. Tiene capacidades muy buenas, no sé si llegan a ver acá los gráficos. Pero también de este micelio puro se pueden alcanzar otras cosas como son los cueros. Los cueros son muy interesantes, están hechos a partir de las estructuras vegetativas, o sea, de este micelio puro, pero son micelios sin diferenciar, ¿sí? En el caso de este hongo, que es el que inspira al cuero, que se llama Ganoderma lucium, como verán, si ven en la superficie, es como una superficie mucho más, como si estuviera plastificada, es laqueada. Se le llama el hongo de la laca, de alguna forma. Y su estructura está muy lejos de ser la estructura del micelio vegetativo, como ven acá, sino que está compuesta por muchas formas, algunas veces hasta depósitos resinosos. Es una estructura muy compleja. Para pasar del micelio puro al micelio que es más complejo, o para intentar llegar ahí, lo que se hacen son una serie de tratamientos que son muy similares o se acercan a lo que vendría a ser una curtiembre, o sea, paso del cuero al micelio puro. Desafortunadamente, esto lo intentaron aplicar en la industria, puntualmente en la industria de las zapatillas, por medio de la fundación Helen McCarthy, pero había una pequeña trampita, que era que como estas zapatillas que habían hecho, estos cueros en las zapatillas, tenían una pequeña trampa que era una pequeña estructura, lámina de poliuretano arriba que lo hacía un poco más resistente y desafortunadamente toda esa operación cayó. Lo que nosotros postulamos es tratar de, en vez de utilizar estas estructuras vegetativas, es darle un poco más de importancia a nuestra biodiversidad y a partir de esa biodiversidad empezar a crear objetos o cueros o paneles que tengan tanto una posibilidad de generar textura, color y esas propiedades, por ejemplo, la impermeabilizante, que se generan por la curtiembre. Uno de nuestros organismos que estamos postulando es Pycnoporus sanguineus, que es un hongo que genera coloración. Nosotros en el laboratorio trabajamos en la modificación de esa coloración, estamos llegando a controlarla, ¿sí? La textura y la coloración. Hemos obtenido ya piezas en donde podemos decidir dónde se produce esta coloración y esta capa, digamos, de este micelio hidrofóbico. Esta fue parte de una muestra que tuvimos en el Centro Cultural Recoleta, en donde exhibimos este objeto. Y este objeto que ven a la derecha es el primer objeto biomaterial que forma parte de la colección permanente de un museo que está en Alemania, de arte decorativo. O sea, estamos alcanzando cierta estado de arte bastante avanzado dentro de esta área. Y ahora estamos trabajando puntualmente también en lo que son los paneles insonalizantes, pero que tienen también esta capa, esta pequeña, esta capa que lo hace también particular, que es similar al cuero y que tiene todas estas características. Así como ven ahí, eso es como un recorte de un panel, en donde se puede ver que en la capa superior está esta capacidad de ser relativamente impermeable, bastante impermeable, en donde se puede ver la gota formándose. Seguimos nosotros trabajando con la biodiversidad, también estamos probando cepas con nuevas características y nuevos colores, como es esta que se llama Flevia aguda. Pero bueno, estos son los primeros prototipos. Y bueno, nada, ese es como nuestro estado de arte, de parte de nuestro laboratorio. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias.
Estamos un poco apremiados de tiempo, así que voy a invitar a que pasen por el emprendimiento Paja. Y luego, si nos queda algo de tiempo, hacemos preguntas a los últimos tres. No, no sé. Gracias. Hablo yo. Anda. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Franco de Estéfano. Soy cofundador de Paja Sorbetes junto a Francisco Ben, que se quedó por ahí. En primer lugar, quería agradecer a Analía, al gobierno de la ciudad y a la universidad por invitarnos. Es más que un placer estar acá charlando con ustedes. Así que eso. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el...? Ese. Ahí va. ¿Por qué Paja? Voy a arrancar hablando un poco de la historia de nuestro emprendimiento y el nombre que seguro alguno de ustedes se lo está preguntando. Con Francisco nos conocimos en 2017 cuando arrancamos a estudiar administración de empresas y a mediados de 2022 conocimos el producto en un bar, nos llamó mucho la atención y investigamos un poco a ver quién lo hacía, de dónde venía. Investigando, descubrimos que venía de China y no había nadie que lo esté haciendo acá en Argentina. Seguimos buscando más información, no encontramos ninguna otra fábrica en América Latina. Los únicos productores actuales, en ese momento digo, eran de China. En 2023, apenas arranca, decidimos con Francisco meternos de lleno con la idea de fabricar esto acá. Y nos encontramos con la primera pared, que era la falta de información. No teníamos a quién preguntarle ni acá ni en los países limítrofes, y China no comparte nada de qué hace y cómo lo hace. Así que fueron 2 años de investigación y desarrollo propio, donde pudimos llegar al producto que hoy actualmente, desde diciembre de 2024, estamos comercializando, que trajimos un poco si lo quieren ver, no hay problema, ahí va. Que estamos comercializando desde 2023. Así que, y bueno, un poco la historia del nombre, por un deseo mío, personal, tanto mío como de Francisco. No solo cuando llegáramos al producto queríamos crecer en volumen de unidades vendidas, sino queríamos crear una marca. Si bien nunca nadie supo, o la mayoría de los casos, importó qué marca de sorbetes se está utilizando. Entonces buscamos un nombre que cumpla 3 cualidades: que sea ruidoso, es decir, que hablar, esa creo que la cumplimos seguro. Que sea memorable, es decir, que trate las personas de no olvidárselo, al menos por la juventud hoy en día paja es la palabra más usada, y en lo posible que esté direccionada al producto que hacemos. Nosotros fabricamos los sorbetes utilizando la paja del trigo. Bien. Bueno, paja nace con el objetivo de solucionar 2 problemas ambientales muy importantes que hay hoy en día, que es el consumo y la producción de plásticos de un solo uso, que se fabrican a diario. Hoy aproximadamente el 50% de los plásticos de un solo uso, del 50% de los plásticos producidos son de un solo uso. Y después la demanda de productos ligados a la deforestación, como venido al caso en nuestro, los sorbetes de papel y cartón. Bien, por eso buscamos ofrecer soluciones sustentables y sostenibles, de alta calidad, que podamos elaborar a partir de residuos agropecuarios o materiales de origen 100% vegetal. Bueno, ¿qué hacemos? Como ya dijimos, somos fabricantes de sorbetes de trigo. Estamos en todas las etapas del proceso productivo, desde la siembra del grano hasta el producto final que hoy ven. El proceso en sí, sin contar la parte del campo, que es la siembra y la cosecha tradicional del grano por su espía, consiste en el clasificado, la selección, el cortado, la esterilización, el secado y el empaquetado del producto, a grandes rasgos. Em, Después, en cuanto a tecnología e innovación, hoy nos enorgullece decir que somos la primera fábrica de sorbete de trigo de Latinoamérica. En cuanto a la variedad de trigo, nosotros en estos 2 años de investigación y desarrollo, junto con genetistas y agrónomos, estuvimos buscando el trigo
que nos sirviera a nosotros, porque a nosotros no nos sirve tanto o no nos importa tanto, a diferencia de lo normal, la espiga que tiene el grano, sino nos importa el tallo. Entonces estuvimos trabajando más sobre la estructura del tallo y hemos encontrado una variedad de trigo que nos ofrece un tallo de una resistencia mayor y nos lleva a poder fabricar un producto con una calidad superior a la opción que viene de China hoy en día. Y bueno, sin contar la parte del proceso del campo, que es la siembra y la cosecha, dentro de la fábrica que tenemos ubicada en la ciudad de Buenos Aires, el 70% de la maquinaria es de desarrollo propio. No encontramos otra forma de hacerlo sin hacerlo a nuestra manera, porque en China es más manual, pero hay un poco más de habitantes para poder hacerlo. Nosotros estamos bastante complicados en ese sentido. Así que tuvimos que desarrollar maquinaria propia. En cuanto a la circularidad de la empresa y el destino final del producto, bueno, nosotros tomamos un residuo agropecuario que, bueno, como bien dijo Gabriela, es un recurso natural. Agregamos valor, lo convertimos en un producto que se comercializa y luego el destino final del producto es 100% compostable, vuelve a la tierra, ¿bien? Y se transforma en abono para la misma. No le encontramos todavía una forma de volver a reutilizarlo, eso será para otro momento. Y bueno, consideramos que nuestro emprendimiento tiene un triple impacto: social, económico y ambiental. Social porque en la localidad de Bragado, donde nosotros trabajamos en el campo, estamos generando trabajo para aproximadamente 10 familias ahí en las cercanías. Y además porque estamos muy comprometidos en cambiar los hábitos del consumo. Hoy nuestro objetivo, nuestro target, que es la gastronomía, eh, está buscando, hay una tendencia a buscar una coctelería, por así decirlo, sustentable. Nosotros estamos muy metidos y comprometidos en cambiar esos hábitos para que todos los bares, restaurantes puedan adoptar, no la nuestra quizás, pero sí sorbetes más sustentables en ese sentido. Impacto económico, porque ante la creación de una nueva industria estamos fomentando la producción, la inversión, el consumo y el comercio de esto. Impacto ambiental, el más importante para esta charla, porque ofrecemos alternativas no solo sustentables hoy en día, sino sostenibles en el tiempo, no comprometiendo los recursos para las generaciones futuras. El trigo es un cultivo que crece todos los años, una vez por año, y nunca va a haber una falta de este. Así que bueno, eso en resumidas cuentas. Bueno, muchas gracias. Creo que gracias por... Me daba un poco de paja presentarte, pero... eh, preguntas, aprovechemos el espacio que ya estamos... hay virtual. Hay una pregunta de Sabrina respecto a los sorbetes. ¿Cómo logran esterilizarlos para que sea apto alimenticio? Muy bien. Nosotros hay acá una cosa que nos pasa con Francisco cuando nos preguntan mucho del proceso. Al ser pioneros, nos cuidamos mucho de contar cómo hacemos lo que hacemos, porque fue todo desarrollo propio. Van a venir fábricas nuevas de trigo, sabemos, en algún momento. En cuanto a la esterilización, lo que podemos contar es que nosotros primero no estamos considerados alimentos, no estamos regulados por ANMAT. Esterilizamos a 120 grados durante más de 2 horas de proceso, lo que elimina todo tipo de insectos residuos. Además de que nosotros, al estar desde la siembra del producto desde la siembra del grano hasta el producto final, hacemos totalmente un tratamiento diferenciado a la producción normal del trigo. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos pocas hectáreas. Hoy, para un productor, las hectáreas que nosotros utilizamos es poco, pero para lo que nosotros necesitamos es mucho. Entonces, a esas hectáreas nosotros le hacemos un tratamiento totalmente distinto. No usamos fertilizantes. Primero, en principal, lo único que usamos son bioestimulantes que son de origen vegetal, que hoy todavía están en crecimiento. Para un productor no los usa generalmente, para nosotros es un golazo. Y agua, el agua que cae de lluvia, nada más que eso. Pero estamos 100% comprometidos en la naturalidad del proceso desde la siembra del grano hasta el producto final.
Así. Acá preguntan, ¿trabajás ya con Lucas de Coctelería Consciente? No, tuvimos un contacto con Lucas, pero todavía no trabajamos con él. Ya le llevamos algunas muestras. Yo había interrumpido, no me acuerdo tu nombre, ahora estás con el celular. Eh, Querías preguntar antes y nada, estábamos un poco apremiados de tiempo para las exposiciones. No sé si te acerco el micrófono. Al último no, porque ya lo tengo bien claro, pero con respecto a los otros dos proyectos, ¿cuáles de estas tecnologías son abiertas? ¿Qué nivel de apertura tiene este conocimiento que han desarrollado desde la universidad para la industria? Y si hay algún caso ya que estén implementando en el mercado. Bueno, en cuanto a lo que es transferencia, estamos abiertos. Eh, Tenemos algunos desarrollos que están con patente en espera, digamos. Están iniciados los trámites, pero todavía no salió la patente propiamente dicha. Pero tenemos los mecanismos a través del CONICET o de la UBA para transferir los desarrollos. Entonces, bueno, es cuestión de sentarse, conversar y ponerse de acuerdo cuáles son ¿no? los requerimientos de un lado y del otro, ¿no? Porque a veces ya nos ha pasado de reunirnos con empresas y, bueno, tienen ideas que se acercan o que mejor dicho, nuestro producto puede satisfacer, ¿no? la demanda que ellos tienen, pero falta por ahí un detalle, otra forma de hacerlo, otra escala. Y ahí es cuando entra el problema, porque para completar ese conocimiento a veces hay que, bueno, ponerse a trabajar, ¿no? Dedicarle horas y invertir. Y ahí es cuando las empresas se van. Pero bueno, todo es charlable y conversable. Nosotros sí, estamos muy interesados en poder transferir lo que hacemos, porque bueno, si bien nuestro mayor esfuerzo está puesto en la parte de entender los procesos físico-químicos que modulan las propiedades de los materiales, si entendemos que, bueno, que si se puede aplicar y transferir, es como que cierra todo el ciclo. Y en el caso de la etiqueta inteligente, bueno, Carlos, no sé si querés contar un poquito lo de la patente que está. Buenas. Bueno, en la etiqueta inteligente, nosotros justamente tuvimos un problema en CONICET de una empresa alemana que exportaba, digamos, pescado a Alemania y tenían un problema por migración de colorantes sintéticos a su producto. Entonces, ese fue un problema que nos trajo CONICET a nosotros, nuestro grupo, por eso diseñamos esa etiqueta y está en proceso de patentamiento. Igual por eso, cuando nos reunimos con las empresas, siempre nos preguntan, ¿cómo lo llevas a escala industrial? Pues nosotros trabajamos en el laboratorio para modelar todas las propiedades, ya sean mecánicas, físico-químicas del propio material. Por esa razón nosotros yo hice una instancia en España para poderlo llevar a la escala industrial por inyección y por electrohilado. Entonces, a raíz de esto, como que ya tenemos como ya investigación, después si hay una empresa interesada, tenemos como ya modelado ya en escala industrial para poderlo llevar, ¿sí? Es- ¿Qué tal? Y por nuestra parte, nosotros estamos abiertos a la transferencia, por supuesto. Eh, Hemos tenido algunas experiencias con CONICET para realizar la transferencia y bueno, desafortunadamente no con esta tecnología, con otra no fue exitosa, pero nuestra voluntad es también la de transferir. Nuestro laboratorio se dedica principalmente al estudio de la fisiología de estos organismos. Trabajamos también con enzimas, con procesos degradativos. Eh, Hay una cierta variedad de cosas que hacemos aparte de esta. Eh, y con respecto a, sí, quizás uno de sus mayores cuellos de botella, que es el escalado, hoy en día las tecnologías de fermentación en estado sólido están empezando a ser un poco más presentes, digamos, en la investigación y el desarrollo, con lo cual sabemos que hay alternativas a los procesos muchas veces que son también cuello de botella de estas producciones, con lo cual creemos que cada vez es más posible, digamos, ¿no? La industrialización. Eh,
Así que bueno, sí, nosotros estamos recontra abiertos a tratar de generar esto. Gracias. Una preguntita en los productos. En general, dos cosas. Una que dice biodegradabilidad y la pregunta es si están preparados para compostabilidad, si hay ensayos laboratorios. Y la otra es que ustedes están al lado de la Facultad de Diseño, Pabellón 3. ¿Cuántas colaboraciones se podrían hacer para los proyectos de trabajo? Es caminar de 100 metros. Así que no, quería agregar ese mensaje porque Sí, nosotros trabajamos con gente de diseño de FADU. De hecho, hubo un año en donde, 2 años, en donde se dictó una materia opcional que se llamaba Sistemas Materiales. Y la mayor parte de esos, digamos, la mayor parte, casi todas, o todas las fotos en donde ven nuestras fermentaciones, esas están, digamos, intervenidas de alguna forma por diseñadores. Nosotros hicimos una muestra en el Centro Cultural Recoleta que duró 5 meses, que se llamó Trazos Biomateriales, en donde participaron principalmente diseñadores. Y bueno, yo no les conté, pero la última foto, en la de los agradecimientos, que se ven como muchos triangulitos, esa es la pared del Centro Cultural Recoleta con montones de objetos hechos con diseñadores. Nosotros trabajamos con diseñadores y también en parte, yo sé que en mi presentación no se vio nada estética, pero eso también fue por un cambio de formato que tuve que hacer, que pido disculpas, pero sí, creemos que la estética es una cuestión que hay que poner en valor y de hecho el hecho de trabajar con la textura y el color es parte de la idea de generar objetos con un diseño y que en ese diseño la biología intervenga de alguna forma. O sea, sea un diseño compartido. Nosotros, o sea, lo que hacemos es biodiseño, en realidad. Así que sí, somos conscientes. Hola. Sí, Bueno, te estamos muy contesto, cerquita. nuestra experiencia con la FADU, hace unos años nos vinieron a consultar por justamente materiales a base de almidón, porque habían diseñado una máquina para hacer platos a partir de residuos de la cáscara de papa, si mal no recuerdo. Entonces, ahí se acercaron ellos porque querían tener como más información de, bueno, de qué es el almidón, como qué percibe. Y fue, bueno, una interacción ahí muy buena. Y no. Hola, sí, sí me queda claro. Está medio. Hola, a ver, ahora sí. Queda claro que en los futuros proyectos que presentemos, para hacerlo más interdisciplinario de lo que vienen siendo, la incorporación de diseñadores es como clave. Así que me voy convencida de eso después de esta jornada. Y respecto a la otra pregunta, hicimos ensayos de biodegradabilidad. Pero como venimos de una historia de lo que llamamos, o ya seguimos llamando materiales comestibles, todo lo que usamos se podría consumir. No hay una cultura de que el consumidor se coma el producto y el paquete al mismo tiempo. Entonces, todos esos materiales que usamos para los envases son totalmente biodegradables y no hicimos ensayos de compostabilidad, pero entendemos que serían compostables. Pero bueno, la realidad es que no lo hicimos. Pero bueno, es algo sí que nos queda pendiente. Acá, Silvia, en lo virtual preguntan si el comportamiento de la película se ensayó para envases al vacío. Estas en particular no, porque para que sean al vacío tienen que tener una resistencia mecánica bastante alta. Entonces habría que diseñar la formulación para que resistan el vacío. Pero no, estas con vacío no. Termosellables, la mayoría de ellas, que eso también es bastante ventajoso. Sí, sí, hay que encontrar la formulación que genere la resistencia para el vacío. Bueno, muchas gracias por estar acá presente y acercarse a seguir discutiendo por el lado positivo de la circularidad. Gracias, Gabriela.
Gracias Austral, gracias a todos los invitados que están acá presentes. Últimos dos avisos parroquiales. Los vemos, los esperamos el martes 15 de julio con la segunda clase magistral sobre servitización. Y quiero invitar a Marcela para que pueda... Sí, sí, sí. Bueno, como representante local de la casa, quiero agradecer este tipo de iniciativas, ¿no? Estas charlas que nos debemos. Un poco como recopilando y haciendo un resumen súper breve. Gracias, Gaby, que venimos caminando hace mucho tiempo desde el diseño, el CMD y tanta historia acerca de cómo hacer un pensamiento y una sensibilidad hacia lo sustentable, ¿no? Y cómo el diseño puede pasar a ser un actor súper importante en eso. Y me siento feliz y agradecida de que somos de distintos orígenes, variados sectores, está lo privado, lo estatal, la academia, con lo suyo. Y déjenme aportar eso, ¿no? Por lo menos tenemos acá representantes de investigaciones que se hacen dentro de las casas de estudio, que a veces no salen, no se conocen. Bueno, de hecho Leo hablaba de esta muestra, tenemos profesores en Austral que se dedican a los biomateriales, de hecho la carrera está como muy orientada a todo eso, ¿no? La carrera de diseño en Austral está orientada como a esta misión del diseñador como generador de este impacto social. Y en ese sentido, este es el chivo, está abriendo la inscripción en la segunda vuelta de, el programa de desarrollo para el impacto social que se da acá en relación con una universidad italiana que está hace mucho tiempo también, ICIA en Roma, que está hace mucho tiempo trabajando con el impacto social. Y hay también un programa, una diplomatura de economía circular que hace puente entre ingeniería, diseño, legales y empresariales, ¿no? Un poco lo que estamos viendo es que todos estos perfiles tienen que mancomunarse, digamos, en algo mucho más grande que la disciplina propia. Así que bueno, invitarlos a que conozcan estas propuestas y ojalá seamos parte de las próximas charlas con muchos exponentes y materias y experiencias que tenemos para compartirles. Bueno, y yo agrego que acá hay un QR por si quieren participar y así nos queda un insumo de lo que les pareció la clase. Y después para los que estaban virtuales también estaban pidiendo los contactos, las presentaciones, que eso los vamos a estar pasando. Y bueno, gracias por venir. El insumo, la opinión que ustedes puedan darnos sobre esto, aquellos que están virtuales, que les llegará el link o lo pueden escanear, es súper importante es la primera de varias clases, así que también para ajustar lo que sea necesario a futuro. Bueno, muchas gracias. Sí.